que hemos titulado La singularidad de Jesucristo. En la primera parte estuvimos viendo que Jesús es singular y lo fue en su encarnación y naturaleza. En la segunda parte estuvimos viendo cómo, cuando los discípulos estaban totalmente confundidos y aterrorizados, en la noche de Pascua que estaban tomando la cena con Jesús, porque Jesús les había dicho, su maestro les había dicho, seré entregado y seré crucificado. Cuando no sabían nada de nada, cuando lo confundían todo, cuando no sabían qué camino debían seguir, cuando ni siquiera estaban seguros de si lo que creían acerca de su maestro era verdad, cuando incluso corrían un grave peligro sus propias vidas, cuando no tenían sentido nada, cuando no sabían en qué consistía el camino o la verdad o la vida, Jesús les dice, confiad en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de esa manera estuvimos en la segunda ocasión viendo la singularidad de Jesús como el camino. Hoy veremos la singularidad de Jesús en cuanto a la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Por tanto, hoy estaremos hablando acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? En términos sencillos, la verdad es la realidad. En otras palabras, la verdad no es lo que nosotros quisiéramos que fuera. La verdad tampoco es lo que las cosas parecen ser. Tampoco es lo que la última encuesta de opinión o la mayoría de las personas dicen que las cosas son. La verdad es lo que realmente es. La verdad es cómo las cosas realmente son. La verdad es lo que un militar estratega procura guardar y esconder del enemigo para ganar en el campo de batalla. La verdad es aquello que el enemigo se esfuerza en descubrir a través del espionaje para ganar en el campo de batalla y no morir. La verdad es aquello sobre lo que se supone se sustenta un juicio de un juez que va a dictar una sentencia justa. En otras palabras, la verdad es la diferencia entre la prisión o la libertad, la vida o la muerte. Definición de la Real Academia del término verdad en su primera y más importante acepción. La verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que la mente forma de ellas. La verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. En otras palabras, si yo tengo un concepto, una idea abstracta en mi mente, y aquella cosa no se conforma, no tiene una adecuación comprobable, no tiene una adecuación empírica, no es conformable con la realidad exterior a mi mente, con la realidad objetiva y concreta, entonces tal cosa no es verdad. La verdad, por tanto, tiene muchas características. Solo por destacar 4 de ellas. La verdad, si algo es verdad, tiene consistencia lógica. Debe, segunda cosa, tener adecuación empírica, ser comprobable en el mundo de los hechos. Tercero, por tanto, la verdad tiene que ser exclusiva y excluyente, aunque no esté de moda. Y en cuarto lugar, la verdad es inevitable. La verdad tiene que tener consistencia lógica. Vamos a poner ejemplos para que veamos las cosas con mucha claridad y sencillez. Tiene que tener consistencia lógica, si no, no es verdad. Si yo digo, yo no soy soltero porque soy casado, entonces hay consistencia lógica, no hay contradicción interna. Y es verdad. Si yo digo, soy un soltero casado, tal sistema tiene una contradicción interna, no es coherente, no tiene consistencia lógica y por tanto no es verdad. La verdad tiene que tener adecuación empírica, es decir, si yo tengo un concepto en mi mente, una idea abstracta, una figura, por ejemplo, yo tengo la figura bien definida de un ave, y a ese ave yo le llamo pollo, y ahora abro mis ojos y veo que en mi granja hay un pollo correteando por el corral,
entonces yo veo que la cosa externa, real, concreta, se conforma a mi mente, a mi imagen abstracta, y por tanto ese concepto es verdad. Lo mismo podríamos decir del concepto conejo. Y si yo tengo en mi mente un concepto, y a ese concepto yo le llamo pollonejo, y yo abro los ojos en mi granja y espero que el pollonejo aparezca, no lo veo. Y si lo ves, dímelo para llevarte al médico. Pero no lo ves, ¿por qué? Porque el pollonejo no existe. No hay una adecuación empírica entre mi concepto y la realidad. La realidad, por tanto, es exclusiva y excluyente. Porque alguien puede decir, pero tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Ambas verdades son legítimas. Si tu verdad funciona, esa es tu verdad. La mía también lo es. Bien, tu verdad es que el arsénico no mata. Mi verdad es que el arsénico mata. Tómate un poquito de arsénico diluido en agua y probablemente no tengas ni tiempo de comentarme acerca de qué era la verdad. La verdad, por tanto, es exclusiva. Porque si él, pensando que el arsénico no mataba, tenía su propia verdad, si él tenía su propia verdad, ¿por qué muere? Porque su verdad no era la verdad. La verdad es exclusiva por definición propia, por eso la llamamos la verdad. Y es excluyente, desterrando a otras proposiciones que compiten y que no lo son. La verdad también es inevitable. No importa cuánto te creas, no importa cuántos conceptos creas que son verdad. Si tú piensas que los camiones no pasan por la carretera, si lo piensas y crees que es verdad, bueno, pues a partir de ahora soy coherente con tu verdad y cruza la carretera sin previamente mirar a ambos lados. Y solo será cuestión de tiempo para que la verdad se haga inevitable en ti. Por tanto, hoy hablaremos acerca de la verdad. Y la siguiente vez continuaremos este tema acerca de la verdad. Y en ambas ocasiones usaremos un texto donde precisamente un hombre le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Hoy estaremos hablando de una verdad importantísima acerca de Dios. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy la verdad? Pero sobre todo estaremos hablando de la verdad en mayúsculas. Y así comienza nuestra historia. Jesús está en la última cena. Y en la última cena ya sabemos lo que dice a sus discípulos. Posteriormente es arrestado en el huerto de Getsemaní. Después de ser arrestado el jueves en la noche, esa misma madrugada, la madrugada del viernes, es llevado a la casa de Ainás, ex sumo sacerdote, y posteriormente para interrogatorio a la casa de Caifás, madrugada del viernes. En la casa de Caifás se interroga a Jesús. Se le golpea, se le da de puñetazos. Ya se tiene una sentencia contra él porque él ha dicho ser igual a Dios. Es blasfemo y hay que matarlo. Esa misma mañana del viernes, muy temprano, al alba, se reúne un concilio, el de los sabios y religiosos de Jerusalén, porque han determinado matar a Jesús, pero ellos no pueden hacerlo, no tienen la autoridad concedida por Roma, ni quieren, tampoco por otras razones que veremos más tarde. Y por tanto necesitan a la autoridad pública, a Roma, que está ahora imperando como gobierno imperial en Judea, para que Roma ejecute a Jesús. Y así, después de la casa de Caifás, Jesús es llevado a la casa de Poncio Pilato. Y dice así el Evangelio de Juan. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. El pretorio era aquella casa en donde se quedaba el gobernador de Judea cuando estaba visitando en Jerusalén, porque su sitio estaba en Cesarea, pero en algunas ocasiones especiales como ahora, que era la Pascua,
iba para controlar el asunto de cerca y no hubiera desórdenes públicos. Era como una especie de casa o guardia militar. Era lo que, si habéis ido a Jerusalén, habéis visto que es la Torre Antonia, allí está, en la explanada del templo, cerca o al ladito de la explanada del templo. Pues ahí estando Poncio Pilato, el gobernador, exactamente el procurador de Roma en Judea, llevan a Jesús. Y los que llevaban a Jesús no entran, porque como son judíos limpios, según su tradición, no pueden entrar en la casa de una persona no judía, en la casa de un gentil, o en la casa, en este caso, de un romano, porque se contaminan, y si se contaminan no pueden continuar con la fiesta de la Pascua. Y vemos que como no pueden entrar, es Pilato el que está siempre entrando y saliendo, sale del pretorio para hablar con ellos y entra dentro del pretorio para hablar y desarrollar las escenas que veremos a continuación. Y así, Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Bien sabían aquellos que entregaban a Jesús que no le entregaban por malhechor. Los motivos eran religiosos, era porque había dicho ser el Hijo de Dios, y eso era blasfemia. Los motivos eran de envidia, porque como dice otro texto paralelo en otro evangelio, dice que era por envidia, Pilato sabía que por envidia lo habían traído. Pero ellos lo acusan de malhechor, cuando Jesús no hizo ningún mal. Entonces Pilato le dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Pilato sabía que Jesús no era malhechor, y ahora veremos por qué. Pilato sabía que le querían enredar en un asunto religioso del cual él no tenía parte, ni quería formar parte, para no entrar en el embrollo, para no entrar y comprometerse él con sus acciones, con cualquier cosa que pudiera afectar al orden público, porque ese era su interés, mantener Judea en paz y no ser reportado a César. Vosotros, juzgadle vosotros de acuerdo a vuestra ley. Y ellos dicen: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Los judíos le están recordando a Poncio Pilato, el gobernador romano, la ley romana. Porque en realidad los que estaban entregando a Jesús querían a Jesús muerto, pero sabían que ellos no lo podían hacer. Si hubieran matado a Jesús, lo hubieran hecho por blasfemia, es decir, con lapidación. Y si lo hubieran lapidado el pueblo, que eran por miles los que seguían a Jesús, posiblemente se los hubiera echado encima. Necesitaban a Jesús muerto, pero necesitaban a un ejecutor, que no fueran ellos, de esa muerte. Así que ellos dicen: no, nosotros somos obedientes a la ley romana, tú sabes, Pilato, gobernador, nosotros no nos es permitido dar la muerte a nadie. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Por qué le pregunta esto Pilato? Por el Evangelio de Lucas sabemos que no solamente lo acusaban de malhechor, acusaban también a Jesús de disturbios de orden público. Lo acusaban también de prohibir que se pagaran impuestos a César. Y aquí la cosa empieza a ponerse grave. Le acusaban también de ser Cristo, y si era Cristo era un rey, y si era un rey era una competencia de César, y si estaba en competencia de César era enemigo de César. Y ahí es donde le interesa a Pilato el asunto, y le dice: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, y esto es asombroso, lo que hace Jesús aquí es asombroso. Pilato, me preguntas si yo soy rey por tu propia cuenta o porque otros te lo han dicho de mí. Pilato sabía perfectamente quién era Jesús, porque cualquier reunión de más de 10 personas ya era sospechosa para Roma, porque Judea era un territorio especialmente conflictivo
para mantener el orden. Roma vigilaba muy de cerca cualquier tipo de multitud. Solamente una decena y ya era sospechoso. Jesús reunía a centenares y a miles. Pilato tenía soldados, tenía espías, tenía gente del pueblo judía incluso comprada para que vigilara a sus propios compatriotas, muy probablemente fueran publicanos. Por eso los publicanos eran tan horriblemente odiados en el pueblo judío. No había nada peor que ser un publicano. Pilato sabía, por tanto. Y Jesús le pregunta, tú sabes, pero lo que tú me preguntas acerca de mi reino, si yo soy rey, ¿de verdad, Pilatos, que lo preguntas por iniciativa propia o porque otros te dicen que me lo pregunte? Jesús está haciendo aquí una cosa. Jesús está abofeteado, tiene probablemente la cara hinchada, moratones por todas partes después del interrogatorio en casa de Caifás, probablemente encadenado. Frente a la autoridad de Roma, impoluto, incólume, victorioso, fuerte, el que tiene la autoridad para ponerle en libertad o quitarle la vida. Y Jesús le habla no al emisario de Roma, le habla a la persona de Pilato y le dice, Pilato, yo quisiera que fuera real que tú tienes interés. ¿Pero preguntas tú por tu propia cuenta? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? ¿Tengo yo algo que ver con vuestras creencias? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Yo no quiero saber nada de ti. Yo sé que tú predicas un reino. Yo no tengo nada que ver con los judíos, ni tengo nada que ver con tu reino, ni tengo preocupación ninguna en si eso es verdad o no es verdad. Yo tengo mi propia verdad. A mí lo que me interesa como romano, y los romanos eran gente muy práctica, era, ¿has hecho algo? Y por eso no le pregunta Jesús, ¿qué has estado enseñando? Porque Jesús no quería conocer la verdad, ni lo que Jesús enseñaba. Jesús le pregunta como romano, práctico, hombre con los pies en el suelo, ¿has hecho algo? ¿Qué has hecho? Y Jesús le responde a su pregunta inicial de si él era rey. Y dice así, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Y argumenta Jesús, Pilato, si mi reino fuera de este mundo, he tenido a miles fuera. Si fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no hubiera sido entregado a los judíos y de los judíos no hubiera sido entregado a ti. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús estaba diciéndole a Pilato, sí, yo soy rey. Sí, soy rey. Pero mi reino no comparte los valores en los que tú te apoyas para tener una especie de pequeño reino aquí en Judea. Mis valores no son los valores de este mundo. Los principios de mi reino no son los principios de este mundo porque no proceden de él, ni son sus intereses, ni sus motivaciones como los del mundo. No, Pilato, tú me hablas de un tipo de reinado, pero mi reino no viene de aquí. Tengo una esfera de autoridad como rey, pero esa esfera de autoridad no proviene del ser humano. Pilato entonces le dijo, ¿así que eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, Pilato, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Es nuestra pregunta de hoy. ¿Qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió. Y otra vez a donde estaban los judíos. ¿Quería Pilato saber la verdad cuando preguntaba qué es la verdad? Si Pilatos hubiera querido saber qué es la verdad, hubiera esperado una respuesta de Jesús. Pero Pilato no espera la respuesta, es una pregunta retórica. Él tiene su propia verdad y no quiere escuchar ninguna otra. Su verdad es el imperio, su verdad es su carrera política,
Su verdad es que él tiene que consagrarse y permanecer en su puesto diplomático, aquel que le ha costado muchas batallas conseguir, y ahí ha llegado. Él es el emisario de Roma para mantener el orden público en Judea, él tiene que mantener el orden y ese es su verdad. Esa es su verdad, su puesto, su prestigio, su autoridad. Si Pilato hubiera hecho esta pregunta sinceramente, no hubiera salido, hubiera esperado una respuesta, porque Jesús dice, todo aquel que es la verdad, todo aquel que ama la verdad, oye mi voz. Pilato no dio opción a que la voz de Jesús se escuchara. Y salió a donde estaba de nuevo los fariseos. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad, fue lo que Jesús dijo a sus discípulos en la noche de la cena pascual antes de ser entregado. Confiad en mí, yo soy la verdad. Era lo que Jesús le hubiera dicho a Pilato, si Pilato hubiera escuchado su voz, en vez de hacer una pregunta retórica y marcharse. Pero esta expresión de Jesús, yo soy la verdad, ¿qué significa? Porque el mismo Jesús le acababa de decir a Pilato, para esto yo he venido al mundo y he nacido, para dar testimonio de la verdad. Es decir, la verdad es mi misión. Yo tengo como misión entregar la verdad, enseñar la verdad, dar testimonio de lo que es verdadero. Esa es mi misión. Pero Jesús, cuando habla a sus discípulos, le dice más. Les dice aquello que Pilato no quiso escuchar cuando dijo que es la verdad. Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la verdad. Para entender la frase de Jesús, yo soy la verdad, tenemos que salirnos del texto ahora y continuarlo la próxima ocasión. Y ahora penetramos en ¿qué quiso decir Jesús con yo soy la verdad? Para descifrar esto, tenemos primero que entender, retroceder a las palabras de Jesús que acaba de decir a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Lo que Jesús quería decir por la palabra mundo ya lo hemos visto. No son los valores, los principios, las motivaciones humanas, no procede del mundo humano. Pero ¿quiso decir Jesús algo más con mi reino no es de este mundo? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque la palabra mundo, en el original griego en que fue escrito, sí, es cosmos, sí, igual que la nuestra, cosmos, igual que la nuestra y con el mismo sentido. Es el orden de toda la cosmología, el orden de toda la creación, el universo, el cosmos, el todo de la creación. Cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, estaba implicando algo más que los valores y los principios del mundo. Estaba implicando el cosmos, porque en este mismo contexto Jesús le dice a Pilato, para eso yo he venido al mundo, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para eso he venido a esta realidad concreta, a esta cosmos, al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es el mismo uso que le da Pablo cuando el apóstol Pablo predica a los atenienses y les dice, Dios que ha creado el cosmos, el mundo y todo lo que en él hay. Es la misma palabra que usa Jesús cuando se refiere a sí mismo cuando hablaba con los fariseos. Él había dicho a los fariseos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, no soy de este cosmos, no procedo de él, mucho menos soy él. Es lo contrario, es todo lo contrario. El cosmos procede de mí. Es exactamente en este contexto cuando Jesús le está hablando a los fariseos y les dice, yo no soy de este mundo. Y no olvidaros, todo lo que vamos a decir a partir de ahora
No olvidaros porque parece que vamos a perder la línea. Es para explicar qué significa Jesús, yo soy la verdad. Pues en este mismo contexto, cuando Jesús está diciendo, yo no soy de este mundo, es donde dice a los mismos fariseos, ¿os acordáis de Abraham, verdad? 1400 años quizá antes de mí. Pero les dice Jesús a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que estaba diciendo Jesús es, yo no soy de este mundo, porque no pertenezco ni a la materia, ni al tiempo, ni a los espacios de este mundo. Porque Abraham tuvo un tiempo y durante un tiempo vivió, pero cuando Abraham vivía, yo vivo. Cuando Abraham fue, yo soy. Yo trasciendo las barreras del mundo y del tiempo. Yo no pertenezco al tiempo ni procedo de él. Superman. ¿Sabéis qué es lo que se piensa muchas veces acerca de Jesús? Es Superman. Superman. Porque claro, cuando Jesús dijo yo no soy de este mundo, lo que estaba queriendo decir a lo mejor es que era una especie superior, con una inteligencia y una consciencia hiperdesarrollada, proveniente de otro mundo, proveniente de otra constelación, proveniente quizá de otro planeta o de otra galaxia. No es broma lo que estamos diciendo. Nosotros nos reímos porque vemos ahí a Superman y vemos la película de Superman y no es broma lo que vemos detrás de las escenas de la cultura. Fijaos, cuando yo vi esta película hace tiempo, esa versión moderna de Superman, mientras Superman hablaba en la iglesia acerca de lo costoso y lo duro que iba a ser salvar al mundo, fijaos en la imagen subliminal detrás de Clark Kent, el Superman del otro mundo. ¿A que no es tontería lo que estamos hablando? Esa es la cultura en la que vivimos inmersos. Entonces Jesús sería al mundo religioso como Superman al mundo de los héroes. Jesús ha venido de otra galaxia, de otro planeta. ¿Es esto así o no? Vamos a explicar primero por qué no es así y vamos luego finalmente a concluir qué quiso decir Jesús cuando dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué no es así? Mirad, los filósofos griegos, haciendo un poquito de historia, ¿sabéis qué pensaban? Pensaban que el universo es eterno. Porque los griegos, que se dedicaban a pensar mucho, sabían que los eventos reales proyectados hacia el pasado no pueden continuar hasta el infinito, porque si en algún momento no empieza, de ninguna manera llegaríamos a nuestro estado actual, de manera que proyectar los eventos reales hacia el pasado al infinito es absurdo. Por tanto, decían, si todo tiene una causa, si todo lo que comienza a existir tiene una causa, y esa causa tiene una causa anterior, y anterior, y anterior, y anterior, en algún punto tiene que parar. ¿Dónde para? En algún punto donde llega a ser infinito. Demócrito dijo, ya ha llegado, el átomo es infinito. Como el tío hablaba de átomos en aquella época, es alucinante. Pero él dice, los átomos son infinitos. La materia está compuesta de algo infinito. Por tanto, el universo es infinito. El universo es realmente eterno. Eso era lo que creían los griegos. Luego estaba el demiurgo, que era una especie de pequeño dios que organizaba la materia y creaba el mundo de la materia existente. Pero el universo es eterno. Bien, eso es lo que siempre se ha creído. Y tomando de esa idea, hubieron pensadores que influenciaron fuertemente nuestra sociedad. Un ejemplo de aquel que se apropió de esta idea, tenemos al filósofo holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza decía, si el universo es eterno, si la materia es eterna, entonces, ¿qué necesidad tenemos del Dios judeocristiano?
ya no necesitamos recurrir al judeocristianismo para decir que Dios es eterno, porque el universo es eterno. Y si el universo es eterno y lo único que puede ser eterno es Dios, resulta que el universo es Dios. En otras palabras, más fácilmente entendible, decía Spinoza, la naturaleza es Dios. Todo pertenece a una misma sustancia. Todo es eterno. Todo lo que vemos es eterno. Todo lo que vemos es Dios. La naturaleza es Dios, tú eres Dios y yo soy Dios. Participamos todos de una misma sustancia. Es a lo que en filosofía se llama el monismo. ¿Es esto así? ¿Es verdad que eso es así? Este es el concepto. ¿Cuál es la realidad? Porque para algo que sea verdad tiene que adecuarse el concepto con la realidad exterior, con el mundo concreto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que siempre se ha creído que el mundo es eterno. El universo es eterno. La materia también. ¿Hasta qué? Hasta que hace 2 días, a principios del siglo pasado, Einstein, recién elaborada su teoría de la relatividad general, en el 1917, cuando él quiere aplicar esta teoría al cosmos, cuando él quiere aplicar esta teoría al macrocosmos, sus formulaciones matemáticas daban un resultado. Y él decía, contrario a lo que a mí me hubiera gustado pensar, no observo un universo estacionario, el universo es dinámico. O bien se está contrayendo o bien se está extendiendo. 2 científicos muy cercanos a su época corroboraron esta teoría. Un astrónomo belga y un matemático ruso. Dijeron, nuestras formulaciones van en línea con esto y demuestran que el universo se está expandiendo de manera continua. Este era el concepto. ¿Cuál es la realidad? No fue sino hasta 1929 que el astrónomo norteamericano Edwin Hubble, con su telescopio, verificó que las galaxias se separaban unas de otras a una velocidad vertiginosa. No porque las galaxias se separen unas de otras, sino porque el espacio entre ellas aumentaba. De manera que el universo está en expansión. Y esto fue lo que la comunidad científica tuvo desde los años 50 del pasado siglo que aceptar como realidad. Que el universo tiene un principio. ¿Por qué? Pues porque si el universo está en expansión, hoy es más grande que ayer. Y ayer es más pequeño que hoy. De donde, retrotrayéndonos en el tiempo, el universo, con todo lo que hay contenido en él, sería del tamaño de una pelota de fútbol. Con una gravedad extraordinaria, porque a medida que las partículas se juntan, la gravedad se hace más fuerte y se atraen con más fuerza. Y retrotrayéndonos más en el tiempo, el universo entero, imaginaos el universo entero en el tamaño de una pelota de golf. Y antes, una cabeza de alfiler. Y antes, el tamaño de un átomo. Y ahí se produce la gravedad infinita. Y cuando se produce la gravedad infinita, ocurre algo. Ocurre que ya no hay espacio entre la materia. El espacio, cuando la gravedad es infinita, se convierte en cero. Pero si el espacio es cero, una manifestación del espacio, que es el tiempo, se convierte en cero. Y cuando no hay espacio, tampoco hay materia, colapsa sobre sí misma, porque para, entre otras cosas, ya no hay espacio donde la materia pueda existir, de una manera que la materia es cero. Hubo un tiempo en que el espacio es cero, el tiempo es cero y la materia es cero. ¿Alguien sabe cómo se llama ese estado donde el espacio es cero, el tiempo es cero y la materia cero? Nada. De manera que efectivamente, si ahora hay algo, es porque el universo tuvo un principio. Pero la pregunta crucial aquí es, si como dijo Parménides, el sabio filósofo griego, que no hay que ser muy sabio para entender esto, si de la nada, nada sale, si de la nada, nada sale, ¿quién puede crear lo ahora, lo concreto, el mundo en que vivimos, de la nada? Ex nihilo, que se dice. ¿Quién puede? Y decimos quién, porque tuvo que haber una voluntad para cambiar el curso de las cosas que no son,
para que sean. Y si hay una voluntad, hay una persona. Pero ¿quién? ¿Cuáles pueden ser las características de este? Alguien. Ese alguien tiene que ser aespacial, porque no existía el espacio. Atemporal, porque no existía el tiempo. E inmaterial, porque no existía la materia. ¿A quién llamamos con ese nombre? Dios. No es el universo el eterno, es Dios el eterno, el gran yo soy, el que existe por sí mismo sin causa primaria. Si Jesús fuese otro venido de otro mundo, otra galaxia, ese sería nuestro Dios. Y podríamos preguntar, pues si Dios creó todas estas cosas, ¿quién creó a Dios? Pero la pregunta de quién creó a Dios en el Dios de Cristo no ha lugar, porque Él es el eterno, del ex nihilo, como Él, como causa eficiente, viene a hacer que las cosas existan. Y así dice Romanos, Pablo en su carta a los Romanos, Dios llama a las cosas que no son como si fueran, hablando del poder para resucitar muertos. En otras palabras está diciendo, Dios llama a las cosas que no existen a la existencia. Y en Hebreos se dice que por la fe entendemos que el mundo, y esta palabra mundo, universo, aion, también puede ser traducida por siglos. En otras palabras, nos dice Hebreos, por la fe entendemos que el universo y el tiempo fueron formados por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo y energía se hubieran ahorrado los científicos si desde el primer momento hubieran aceptado durante siglos que hubo un principio? Si hubieran ido a las escrituras judeocristianas, en la primera frase de la Biblia, en la primera frase del libro de Génesis, se encuentra en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios decía, hágase, y se hacía. Hágase, y venía a ser la palabra de Dios, creadora de todas las cosas. Pero es que no solamente al principio del libro de Génesis, al principio de la colección de libros que llamamos Biblia, está en el principio, sino que cuando Juan el Evangelista, que había estado con Jesús, escribe su evangelio lo empieza de una determinada forma, porque habla de Jesús preencarnado, antes de su encarnación, como del Verbo de Dios, el Logos, la razón, la inteligencia creadora de Dios. Y por eso no solamente en el principio de Génesis se habla de en el principio, sino que en el principio del Evangelio de Juan también se dice en el principio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y por medio de Él todo lo que ha sido hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, el Verbo, Jesús preencarnado, creaba. Atención ahora a esto, por favor, ¿vale? Atención ahora, porque es el núcleo y en parte la conclusión de lo que estamos hablando. ¿Quién tiene el poder, sin causa material alguna, de la nada? ¿Quién tiene el poder de pasar o de habilitar el puente entre el concepto y la realidad concreta? Entre lo abstracto y lo concreto. ¿Quién tiene el poder de habilitar el puente entre la palabra y el hecho? El Verbo de Dios, Jesús de Nazaret. Aquel de quien Juan dijo, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Por tanto, si Jesús dijo que es la verdad,
es porque Él es la fuerza creadora de Dios, la palabra inteligente, divina, que crea todas las cosas. Y es la verdad porque todas las cosas del mundo exterior se conforman a su palabra, se conforman a su autoridad. El mundo exterior se conforma al concepto de Dios, al logos, a la razón de Dios, porque Jesús, que es el logos, el verbo de Dios, creó todas las cosas. ¿Y qué nos llevamos a casa? Nos llevamos a casa que si Jesús dijo yo soy la verdad, es porque lo fue. Pero si Jesús es la verdad, entonces es digno de confianza. Y si es digno de confianza, entonces Jesús tuvo el derecho de decir a sus discípulos, en el momento más amargo, yo soy la verdad. Ayer estuvimos aquí en este local, orando y pidiendo a Dios por aquellas, antes de ayer, por aquellas personas que están sufriendo persecución, que son cristianas y sufren persecución en el mundo. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo, señores, pero mientras tanto tenemos la mente en 1000 pajaritos, que nada tienen que ver con la cantidad de cientos de miles de muertes que se producen. En ese momento de angustia, Dios le dice a su Hijo, yo soy la verdad última de todas las cosas. La verdad no es lo que está pasándote, la verdad no es lo que están haciendo contigo, la verdad no es lo que Pilato hizo con Jesús, la verdad última de todas las cosas soy yo tengo la última palabra, puedes confiar en mí, hijo, en todas tus situaciones, en todas tus aflicciones, en todas tus situaciones complicadas, donde no ves razón alguna. Recuerda, yo soy la verdad. ¿Qué nos llevamos a casa hoy? Nos llevamos un gran aprendizaje, una característica de Dios muy importante. Dios es el eterno, trascendente, y fuera de Él no hay más. Con razón, en las páginas del Antiguo Testamento se dice, no hay Dios fuera de ti. No lo hay. Pero si Dios es el eterno trascendente, Jesús es el eterno trascendente, porque Jesús es el logos de Dios, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y lo dijo porque Él no es de este mundo, y lo dijo porque Él no es producto de este mundo, sino que este mundo es producto de Dios, no como emanación de Dios compartiendo su sustancia, sino como creación de Dios, que sí sustenta y sí se preocupa por ella, pero que no comparte la misma sustancia. Yo soy la verdad, porque mi reino no es de este mundo, porque yo no soy de este mundo, es el mundo el que se conforma a mi palabra. Terminamos a modo de reflexión con dos preguntas que podíamos hacernos. Si el Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesús, el Verbo de Dios, y el Espíritu Santo, son Dios, son el eterno trascendente, entonces, si alguien se pregunta, ¿de qué forma puedo, sin darme cuenta, sustituir la verdad de Dios? Pues muy sencillo. Una forma muy sutil de sustituir la verdad de Dios es decir que todo es Dios, o que la naturaleza es Dios, o que tú eres Dios. Estás sustituyendo la verdad de Dios. Tú eres creación de Dios, pero no eres Dios. Estas formas de pensamiento se infiltran en nuestra sociedad. Es lo que mucha gente cree, porque no ha escuchado la verdad. Es lo que se infiltra a través de las filosofías monistas, de las religiones panteístas, del budismo, del hinduismo, de todas esas religiones sincréticas, esas formas de creer que lo mezclan todo sobre la base del misterio, del oculto, del mito, de la fábula.
Son ese tipo de creencias que dicen al sol le llaman como si tuviesen vida y conciencia propia, y a la tierra llaman madre tierra, el sol de un lado, la tierra de otro. Ellos nos crean, hemos venido como producto y creación del sol y de la tierra, de la madre tierra. ¡No! Ellos son criaturas, no son Dios. ¿Se está cambiando la verdad de Dios por las criaturas? Para ellos hay una palabra del apóstol Pablo cuando habla en su epístola a los Romanos en el capítulo 1, diciendo: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al auténtico y verdadero Creador. La última pregunta que podríamos hacer es si Jesucristo es trascendente, si Jesús es trascendente. ¿No puedo yo entonces conocerle, tener una relación personal con Él? Esto es lo sorprendente de Jesús. Esto es lo sorprendente de nuestro Dios. El Dios creador del universo. El Dios creador del universo, donde tú no eres más que una mota de polvo y menos que eso en el cosmos. Vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitando entre nosotros, no solamente nos dio la oportunidad de estar entre nosotros en el mundo, sino dentro de nosotros si lo aceptamos por fe. Y así Jesús nos lanza su oferta. Y dijo Jesús: si alguno me ama, guardará mi palabra. Guardará, estudiará, cuidará, conservará, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Mi Padre vendrá a Él y yo vendré a Él, vendremos en la forma del Espíritu Santo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios infinito, Dios eterno, morando dentro de mí. Jesús dijo a su iglesia, pero también se podría aplicar por extensión a todas las personas: si alguno oye, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. Si llamo y se quiere escuchar la verdad, se quiere oír mi voz, como le dijo Jesús a Pilato, abre la puerta y entraré a Él y cenaré con Él, estaré gozoso con Él y Él conmigo para la eternidad. Señor, te damos muchas gracias, porque efectivamente no hay Dios fuera de ti. Tú eres la verdad, Señor. Jesús, tú eres la verdad. Señor, por encima de todas las cosas que puedan ocurrir en este mundo, tú eres la verdad, la realidad última de todas las cosas, el que tiene la última palabra. Señor, perdónanos, Padre, cuando en alguna ocasión nos hemos enredado, cuando hemos pensado que tú puedes venir de otra esfera, de otra galaxia, de otra historia rara. Tú eres el eterno, tú eres el creador. Señor Dios Todopoderoso, ven a vivir en mi vida. Esa es la oferta que tú me diste. Puedes orar conmigo si quieres, ven a vivir en mi vida. Porque esa es la oferta sincera del Dios que creó el universo, Jesús de Nazaret. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.